La Bella ha llegado. El significado del nombre de esta soberana parece encajar perfectamente con su aspecto físico. Sin embargo, más allá de esta belleza, descubrimos a una mujer que ostentó un papel principal en una corte tan rica como polémica. Su vida es todo un misterio que los expertos todavía no han podido desentrañar, y aún así desata pasiones allá por donde se habla de ella. Bienvenidos a la historia en violeta. Hoy hablaremos de Nefertiti. ¡Feliz año! Dicen que año nuevo, vida nueva. Así que ahora habrá un nuevo formato de vídeos en el que podréis ver mi preciosa carita. Hoy vamos a hablar de Nefertiti, una figura espectacular que me ha llevado por la calle de la amargura. He de admitir que colocar las piezas del puzzle que supone su vida me ha supuesto un verdadero reto, pero hoy por fin estoy aquí para hablaros de esta asombrosa y misteriosa reina de Egipto. Además, este vídeo os va a ir fenomenal para superar esa resaca de Año Nuevo que tenéis todos, ¿verdad? Que sois unos cierrabares, que lo sé yo. Así que nada, empezamos. Su nombre de nacimiento, Nefertiti, significa la bella ha llegado, mientras que su nombre como reina, Neferneferuatón, significa maravillosa es la belleza de Atón. Nefertiti era hija de Ay, quien se convertiría en el penúltimo faraón de la 18ª dinastía avanzada edad, y de una mujer desconocida que murió cuando Nefertiti era una niña. Ay se casó en segundas nupcias con Tei, con quien tuvo a Mut-Nedimet, medio hermana de Nefertiti. Mut-Nedimet tomaría como esposo a Homreb, último faraón de la dinastía 18ª. Nefertiti se casó con el hijo del faraón Amenofis III, de nombre también Amenofis, y más tarde conocido como Akenatón. Esta pareja tendría un total de 6 hijas: Meritatón, Meketatón, Angesenamón, Neferneferuatón Tasherit, Neferneferura y Setepenra. Hasta aquí todo correcto y comprensible, algo que no es nada normal en una familia egipcia, pero no os preocupéis, que ahora viene el salseíto. Akenatón, aproximadamente en el año 12 de su reinado, se casó con su primogénita Meritatón. A pesar de lo que ya hemos visto en otros vídeos, como el de Hatshepsut, esta práctica incestuosa entre padres e hijas no era para nada habitual. De hecho, solo Amenofis III y Ramsés II, aparte de Akenatón, se casaron con hijas suyas. A pesar de lo impropio de este acto, parece ser que se justificaría, entre muchas comillas, para conseguir una mayor concentración de sangre real en posibles herederos. Quizás fue esta práctica la que trajo al mundo a la princesa Meritatón Tasherit, fruto del incesto entre padre e hija. En resumen, Meritatón Tasherit, cuyo segundo nombre, Tasherit, significa la menor para distinguirla de su madre, era hija y nieta al mismo tiempo del faraón Akenatón. Por otra parte, Meritatón también se habría casado con el misterioso Smenkhare, del que hablaremos hacia el final del vídeo. Y espera, que esto no se ha acabado. Akenatón fue sucedido por Tutankamón, el famoso faraón niño que había sido concebido con la conocida como la Dama Joven, muy probablemente la hermana del propio Akenatón. Tutankamón se casó con Angesenamón, hija de Akenatón y Nefertiti, es decir, su medio hermana. Se cree que Angesenamón, además de casarse con su hermanastro Tutankamón, también tomó en matrimonio al padre de ambos, Akenatón. Y a su vez, Tutankamón fue sucedido por Ay, el padre de la otra esposa de su padre, es decir, el padre de Nefertiti. Ay, que era evidentemente un anciano cuando subió al poder, quiso legitimar su trono casándose con Angesenamón, la hija de Nefertiti y de Akenatón, que viene siendo su propia nieta, además de la esposa de Tutankamón. ¿Y tú que te quejas porque le tienes que dar 2 besos a tu primo en Navidad y te da asco? Mira, te voy a ser sincera,
Los detalles de la vida de Nefertiti son un misterio, y muchas de las fuentes de las que disponemos no sabemos siquiera si son verdaderas. Así que en este vídeo he intentado recopilar toda aquella información que creo más o menos objetiva para poder explicarte, grosso modo, la vida de esta reina. A la muerte de Amenofis III en el 1353 a.C., subió al trono su hijo Amenofis IV, conocido posteriormente como Akenatón. Antes de su entronización, el joven ya había desposado a una muchacha de entre 12 y 15 años llamada Nefertiti. Se piensa que Ay, el padre de Nefertiti, era tutor del joven príncipe, por lo que ambos se conocerían desde la infancia. Nefertiti tendría un papel clave en la vida del joven Amenofis. El faraón unió su sello al de ella como símbolo de igualdad. Se cree, gracias a algunas evidencias que se han encontrado, que ella asumió tareas de faraón mientras su marido estaba inmerso en la reforma teológica que veremos a continuación. Quizá, siendo un poco retorcidos, podríamos pensar que estas imágenes son falsas, pero como ya vimos en el vídeo anterior, que por cierto te recomiendo encarecidamente que veas, las esposas egipcias podían tener un rol faraónico o ser incluso ellas mismas las faraonas, como Lola Flores. Todo parecía ir sobre ruedas en el matrimonio entre Amenofis y Nefertiti, pero este canal no sería nada sin drama, así que prepárate, que vienen curvas. En el quinto año del reinado de Amenofis IV, el faraón decidió abolir las prácticas religiosas de Egipto, cerrar los templos y declarar a Atón como único y verdadero dios al mismo tiempo que cambiaba su propio nombre, pasando a ser el faraón Akenatón. Este acto se conoce como el Cisma de Amarna. Aunque es posible que este nuevo culto surgiese de una convicción religiosa del propio faraón, también se cree que fue una maniobra política para recortar el poder y la riqueza que poco a poco habían ido acumulando los sacerdotes del dios Amón, hasta entonces una deidad muy popular. ¿Te acuerdas que Enrique VIII, para casarse con Ana Bolena, se inventó una nueva religión? Bueno, pues esto ya lo hizo Akenatón 2000 años antes. No obstante, para comprender mejor este cisma, vamos a ver un poquito las diferencias entre las figuras de Amón y Atón. Amón era el dios de la creación, que gozaba de una gran importancia en Egipto desde el reinado de Amosis I, primer rey de la dinastía XVIII, es decir, la misma a la que pertenecieron Akenatón y Nefertiti, cuya importancia se expresaba en la fusión con el dios Ra, por lo que solía ser conocido como Amón-Ra. Por otra parte, Atón era una deidad que representaba el disco solar, esa fuerza vital que animaba todo lo que había en la tierra. Era un dios menor hasta tiempos de Akenatón. A lo largo de la dinastía XVIII, el culto de Amón había ido aumentando en riqueza y prestigio, de manera que para la época de Akenatón, los sacerdotes de dicho culto tenían casi tanto poder como el propio faraón. Esta idea es completamente revolucionaria, ya que es la primera vez que nosotros sepamos que un soberano decide acabar con cientos de años de una misma religión para instaurar su propio culto. No obstante, y pensándolo fríamente, si los faraones son dioses vivientes, tendrían la potestad de cambiar todo lo que quisiesen. La respuesta es sí y no. Tanto para los sacerdotes tradicionales como para el resto de la población, esta decisión era una auténtica catástrofe. Significaba dejar atrás algo tan importante como su religión únicamente para seguir los caprichos del faraón, por lo que muchos empezaron a posicionarse en contra de Akenatón. La única salida que Akenatón encontró para afianzar su poder y terminar con el de los sacerdotes de Amón era la prohibición de la antigua religión, elevando a Atón como único y verdadero dios del universo. Pero el faraón todavía guardaba un as bajo su manga. Nefertiti y Akenatón decidieron que la mejor manera de cortar de raíz el antiguo culto era trasladando la capital, que era Tebas, decenas de kilómetros al norte. Su nuevo reinado necesitaba una nueva capital que ellos mismos fundarían bajo el nombre de Ajenatón, en la actual ciudad de Amarna. Ajenatón se encontraba en mitad del desierto, lugar donde se tuvieron que trasladar muchas familias para construir la nueva capital. Unos cambios tan bruscos en la política y en la religión necesitaban de personas de confianza en la vida de Akenatón para consolidar sus decisiones. Por ende,
el faraón decidió otorgar mayor autoridad a la familia real, por lo que la influencia y la autonomía de Nefertiti creció todavía más. Curiosamente, este periodo de cambios también fue el periodo más rico de la historia del Antiguo Egipto. Ajenatón alcanzó un auge artístico tan grande que creó un nuevo periodo conocido como el estilo Amarna. Este estilo se caracteriza por un fuerte realismo y expresividad en las esculturas, unos relieves que reflejan a Akenatón y a Atón a un mismo nivel y unas pinturas vivas y coloridas. ¡Qué bien vive Nefertiti! Tiene dinero, arte, poder y una rival femenina. Y es que, como era habitual en los faraones egipcios, Akenatón decidió tomar una nueva esposa de nombre Quilla que parecía poner en peligro la situación de Nefertiti. Quilla aparece por primera vez en la nueva capital, Ajenatón. Su papel de segunda esposa le otorga títulos como favorita del rey o esposa muy amada, además de un cargo oficial como sacerdotisa en el templo de Atón. Tal vez podríamos pensar que como Nefertiti y Akenatón solo tuvieron hijas, el faraón necesitaba de una segunda esposa para dar a luz a un heredero varón. Vamos, que volvemos a la cantinela de Enrique VIII. Pero no temáis, porque Quilla nunca llegó a llevar el título de gran esposa real que sí tuvo Nefertiti, así que nuestra protagonista no corrió gran peligro. Como ejemplo de la ostentosidad de Ajenatón, se sabe que en el año 12 del reinado de Akenatón tuvo lugar una gran recepción a la que fueron invitados los soberanos de todos los rincones del mundo. Fue una gran fiesta en homenaje a una victoria militar en Nubia y al faraón corregente, la propia Nefertiti. Ella y su marido se vistieron de la misma manera, llevando incluso 2 coronas idénticas, lo que nos muestra que a ojos del pueblo debían ser vistos como iguales. Sin embargo, esta fiesta no era más que un parche que escondía el desmembramiento del imperio egipcio y de un desastre que estaba próximo por culpa, en parte, de los cambios políticos y religiosos que Akenatón había llevado a cabo varios años antes. A partir de este punto, no hay más que incógnitas sobre la vida de Nefertiti. Los pocos datos que tenemos son caóticos y a menudo se contradicen entre sí. Sabemos que alrededor del año 14 del reinado de Nefertiti, su segunda hija Meketatón muere, quizá dando a luz. Poco después, Nefertiti desaparece en los documentos históricos. Algunas hipótesis que se contemplan son las siguientes. Una muerte violenta, quizá un accidente con un carruaje, que habría sumido a su marido en tal depresión que éste había prohibido que se la volviese a nombrar. Un suicidio debido al insoportable dolor por la muerte de su hija. Una especie de divorcio al no producir un heredero varón. Un destierro tras abandonar la religión de Atón por haber perdido el favor del pueblo. Y por último, un cambio de identidad de Nefertiti a Smenkhare, una misteriosa figura que habría reinado entre Akenatón y su hijo Tutankamón, demasiado joven para reinar. La figura de Nefertiti sigue dando que hablar hoy en día. Su busto es una de las figuras egipcias más bellas que tenemos y además su momia sigue siendo motivo de gran controversia entre los egiptólogos. El famoso busto de Nefertiti apenas mide 50 centímetros de alto y es considerado como la Mona Lisa egipcia. Fue tallado en varias etapas sobre una base de piedra caliza, cubierta de capas de estuco de diverso grosor. A pesar de sus más de 3.000 años de antigüedad, conserva sus colores originales y actualmente se exhibe en el Museo Egipcio de Berlín. Menuda la que liaron los alemanes con este asunto. Hasta Hitler estuvo implicado en todo esto. La figura se descubrió en 1912 y se mostró por primera vez en Berlín en 1924. Las autoridades egipcias, que ya entonces denunciaban el expolio que se estaba realizando en sus tierras, exigieron su devolución inmediata. En la década de los años 30, Alemania y Egipto negociaron la restitución del busto de Nefertiti, que resultó ser completamente infructuosa. Un ya poderoso Adolf Hitler se opuso por completo a esta devolución. Esta decisión provocó que el busto estuviese a punto de desaparecer, ya que fue trasladado de Berlín a una mina de Turingia durante la guerra, donde la encontraron las tropas estadounidenses.
Desde entonces, la escultura se ha expuesto en diferentes museos berlineses, a pesar de la reclamación de los diferentes gobiernos egipcios. Y si la historia de este busto te parece de película, ya ni te digo la de la momia. Oficialmente, el cadáver de Nefertiti todavía no se ha encontrado. Algunos egiptólogos sostienen que la conocida como la Dama Joven, hermana de Akenatón, es en realidad Nefertiti, su esposa. Esta momia presenta graves lesiones en la cara y en el cuerpo, probablemente producidas por un accidente mortal de carruaje, una de las razones que casualmente se da a la desaparición de Nefertiti. Esta hipótesis sería completamente contraria a los estudios realizados en 2010 que hemos nombrado antes. Así pues, la cuestión de la momia de Nefertiti es muy controvertida. De hecho, gran parte de los egiptólogos sostiene que la reina todavía descansa en el Valle de los Reyes y que su descubrimiento será el próximo gran hallazgo egipcio. ¿Quién fue entonces Nefertiti? Parece casi imposible describir a una figura que parece que nunca ha existido. Son muchas las lagunas e incongruencias que rodean la vida de esta faraona, lo que nos suscita todavía más curiosidad acerca de su figura. Yo personalmente, cada vez que veo su busto, veo a una mujer bellísima, imponente, poderosa. Junto a su marido, llegó a fundar una nueva ciudad, fundó una nueva fe y además se proclamó señora de Egipto al igual que cualquier otro faraón. Es sin duda una de las reinas egipcias más fascinantes y estoy segura de que va a dar todavía muchísimo que hablar. Si tú también crees que la historia es mucho más violeta de lo que te han contado, suscríbete para no perderte más relatos como este. ¡Hasta pronto!